Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que de verdad, creo que los va a dejar sin palabras, así como a nosotros nos dejó a todos cuando nos enteramos de esto. Vamos a hablar de un regalo de amor sorpresa, algo que Halil İbrahim le dio a Esla y que ha causado un revuelo, y no es para menos. Si son de los que disfrutan de las historias conmovedoras, de los gestos que demuestran lo profundo que puede ser el amor, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para una dosis de romance, de detalles que enamoran y sobre todo, de cómo las acciones pueden decir más que 1000 palabras. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta increíble historia, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Halil İbrahim y Esla es sencillamente espectacular. Se trata de un regalo que trasciende lo material, un gesto que habla de conocimiento profundo de la persona amada, de atención al detalle y de un amor que busca la felicidad del otro por encima de todo. No estamos hablando de cualquier detalle, estamos hablando de algo que ha marcado un antes y un después, algo que ha conmovido a muchísimas personas y que nos recuerda que el amor, en su estado más puro, se manifiesta de formas sorprendentes y maravillosas. ¿Qué fue este regalo tan especial? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Halil İbrahim, con una astucia y un cariño que ya quisiéramos muchos, se dio cuenta de algo que para Esla era sumamente importante, algo que quizás ella misma ni siquiera había expresado con palabras, pero que él captó a la perfección. Se trata de un objeto, un elemento que tiene un significado sentimental profundo para Esla. Y no es algo que uno compraría en cualquier tienda. Este regalo requirió investigación, dedicación y, lo más importante, una conexión emocional muy fuerte. Les cuento un poco del contexto. Esla, como muchos de ustedes sabrán si siguen de cerca estas historias, tiene un gusto particular por ciertas cosas, una fascinación por algo que la transporta a otro tiempo, a otro lugar. Y Halil İbrahim, en su infinita bondad y atención, se dedicó a buscar ese algo. Imaginen la emoción de Esla al recibirlo, la sorpresa inundando su rostro, la incredulidad inicial seguida de una alegría inmensa. Porque cuando te regalan algo que te conecta con tus pasiones más íntimas, con esos pequeños placeres que te hacen sentir vivo, créanme, el valor de ese regalo se multiplica exponencialmente. Ahora, para no hacerles esperar más, vamos a desvelar el misterio. El regalo de Halil İbrahim a Esla fue un antiguo y precioso gramófono. Sí, han oído bien, un gramófono. No cualquier gramófono, sino uno que se dice que es especialmente difícil de encontrar, con características únicas y un sonido que evoca una época dorada. Esla, al parecer, es una gran aficionada a la música antigua, a los vinilos, a la experiencia de escuchar música de una manera más tradicional, más auténtica. Y para ella un gramófono no es solo un aparato reproductor de sonido, es un portal a sus recuerdos, a sus emociones, a su identidad. La historia detrás de este hallazgo es tan fascinante como el regalo mismo. Halil İbrahim no se conformó con buscar en tiendas de antigüedades comunes. Se dice que dedicó meses a investigar, a contactar coleccionistas, a rastrear foros especializados, todo con un solo objetivo, encontrar el gramófono perfecto para Esla. Tuvo que lidiar con vendedores, con negociaciones, con la incertidumbre de si realmente encontraría la pieza que buscaba. Y todo esto, por supuesto, sin que Esla tuviera la menor sospecha. Esa discreción, ese secreto guardado con tanto esmero, solo aumenta el valor romántico de la sorpresa. Cuando finalmente dio con él, imaginen la emoción de Halil İbrahim. Pensar en la cara de Esla, en la alegría que este regalo le traería, debió ser una recompensa en sí misma. La logística de conseguirlo, quizás transportarlo, ponerlo a punto para que funcionara a la perfección, todo fue parte de un plan meticulosamente orquestado por el amor. Y el momento de la entrega, uff. Las imágenes que han circulado, los testimonios, hablan de una reacción de Esla que fue puramente emotiva. Lágrimas de felicidad, abrazos interminables, la incredulidad inicial de no poder creer que su deseo, o quizás un anhelo secreto, se hubiera hecho realidad de una forma tan inesperada y hermosa. Ver ese gramófono allí con su diseño clásico y elegante, listo para reproducir las melodías que tanto ama, debió ser un momento inolvidable. Este regalo nos enseña varias cosas importantes sobre el amor. Primero, la importancia de la observación. Halil İbrahim no regaló algo genérico,
regaló algo que sabía que conectaba con el alma de la. Se tomó el tiempo de conocerla, de entender sus gustos más profundos y sus pasiones. Segundo, la dedicación. Encontrar un objeto así no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Halil Ibrahim demostró que estaba dispuesto a invertir todo eso para hacer feliz a Esla. Y tercero, la sorpresa. El elemento sorpresa es crucial en los regalos de amor. Rompe la rutina, crea un momento memorable y aumenta la emoción del evento. Además, piensen en las implicaciones de este regalo. Un gramófono no es solo un objeto decorativo. Es un medio para crear experiencias. Esla ahora puede revivir la música de una forma única, quizás compartirla con amigos, crear atmósferas especiales en su hogar. Es un regalo que sigue dando, que trae alegría continua. Y todo esto gracias a la previsión y al amor de Halil Ibrahim. Este gesto también resalta la diferencia entre un regalo y un obsequio. Un obsequio puede ser algo que se da por cumplir, por tradición. Un regalo, en cambio, es algo que se da con intención, con significado, con el deseo genuino de hacer feliz al otro. El gramófono de Halil Ibrahim a Esla es un regalo en el sentido más puro de la palabra. Es un acto de amor que busca nutrir la felicidad y la pasión de su pareja. Es importante mencionar que aunque este evento ha sido público, el verdadero valor reside en la intimidad de la pareja. Las cámaras y las redes sociales pueden capturar el momento, pero la emoción profunda, el vínculo que se refuerza con gestos así, es algo que solo ellos viven plenamente. Sin embargo, a través de estas historias, podemos inspirarnos y aprender. Podemos reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias relaciones, sean románticas o de amistad. A veces pensamos que los grandes gestos deben ser extravagantes o caros. Pero la historia de Halil Ibrahim y Esla nos demuestra que la verdadera grandeza reside en la personalización, en el conocimiento del otro y en la dedicación. Un objeto aparentemente simple como un gramófono antiguo puede convertirse en el tesoro más preciado si está imbuido de amor y significado. Quizás este vídeo les anime a pensar en esas pequeñas cosas que hacen feliz a las personas que aman. Tal vez recuerden un comentario casual, una mención fugaz de un deseo o una pasión. Y quizás, solo quizás, se animen a dar ese paso, a investigar, a buscar, a dedicar tiempo y esfuerzo para sorprender a alguien especial. Porque al final del día, son estos gestos los que construyen relaciones sólidas y memorables. En resumen, hemos visto cómo Halil Ibrahim sorprendió a Esla con un regalo de amor que la dejó sin palabras, un antiguo y hermoso gramófono. Este gesto no solo demostró su profundo conocimiento de los gustos de Esla, sino también su dedicación, esfuerzo y el valor que le da a la felicidad de su pareja. Hemos reflexionado sobre cómo la observación, la dedicación y la sorpresa son elementos clave en los regalos significativos, y cómo estos gestos pueden fortalecer los lazos afectivos. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta conmovedora historia. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el regalo? ¿Alguna vez han recibido o dado un regalo tan especial y significativo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias inspiradoras, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.